Hola a todas y a todos, bienvenidos a lo que ya es un clásico en eSports Professional, este vídeo de presentación del título de experto en gestión de eSports. Estamos a punto de comenzar la novena edición, una edición que va a ser muy especial por varios motivos, pero sobre todo porque arranca con un año 2022 en el que vamos a tener que afrontar nuevos retos como industria que se unen a los retos que ya teníamos pendientes, pero sobre todo porque además esperemos por fin recuperar esa ansiada normalidad, esos eventos presenciales que tanta falta nos hacen a la industria. Así que os invito a que nos acompañéis en los próximos minutos para conocer cómo se va a desarrollar esta formación y por qué es muy importante que para esos retos que vamos a afrontar en el futuro tengamos a gestores de eSports que sepan entender el sector y que sepan llevarlos a cabo, y esperamos que esos seáis vosotras y vosotros. Así que nos vemos en los siguientes minutos. Como siempre, una de las primeras cosas que nos preguntáis y que queremos tratar es, pues cuál es el temario de esta titulación, qué asignaturas, qué temas vamos a tratar, ¿de acuerdo? Y os comento un poco lo de siempre, aunque hay novedades. Vamos a mantener nuestro esquema, nuestra columna vertebral fundamental, que como digo siempre está fundamentada en 4 partes, en 4 módulos que creemos que son absolutamente fundamentales dentro del sector. Estamos hablando de la parte de marketing, como no puede ser de otra manera. Marketing es una palabra muy amplia, pero vamos a centrarnos sobre todo en lo que es la parte de patrocinios, porque nos guste o nos pese, el sector sigue funcionando y sigue dependiendo muchísimo de los patrocinios, con lo cual vamos a tener que estudiarlo y dedicarle mucho tiempo. Otro de los elementos fundamentales son los aspectos legales, cada vez más de moda. Es algo que también en lo que tendremos que profundizar para que entendáis qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo se tiene que hacer. Y fundamentalmente las otras dos verticales que forman esta estructura vertebral son la parte de gestión de equipos y la parte de gestión de competiciones, algo que es de importancia máxima dentro del sector, porque al fin y al cabo digamos que son un poco lo que se ve de cara hacia afuera, ¿no? Tanto las competiciones como los clubs. Pero, unido a esta estructura vertebral que os comentaba, seguimos evolucionando y seguimos añadiendo partes nuevas. Vamos a seguir haciendo mucho hincapié en la figura del publisher. ¿Por qué? Pues porque básicamente es una figura que condiciona las relaciones comerciales entre todos los agentes de la cadena de valor. Y ahora mismo, si sois conscientes un poco de cómo está evolucionando el sector y de cómo están evolucionando la industria, con todos estos asuntos del metaverso y demás, donde los eSports tienen una gran presencia, pues queremos hacer todavía más hincapié en esa parte de publishers y en cómo funcionan, ¿de acuerdo? Por supuesto, y si hablamos de metaverso, no podemos dejar atrás el módulo de tecnología. Es un módulo que implementamos hace tiempo ya y que consideramos absolutamente fundamental, donde además vamos a hacer bastante hincapié en todo lo que tenga que ver con tecnología blockchain. No pretendemos que seáis unos expertos en la materia, pero sin lugar a dudas, si seguís un poquito cómo funciona el sector, es uno de los grandes mecanismos que nos va a permitir precisamente afrontar esos retos de los que hablaba al principio y sobre todo plantear nuevos modelos de negocio para que, como decía también antes, no dependamos tanto de las marcas, con lo cual es un módulo que ha ido cogiendo importancia con el paso del tiempo, pero que ahora mismo en este 2022 se antoja absolutamente fundamental. Y por supuesto también tendremos nuestro módulo de financiación. Cada vez sois más las alumnas y alumnos que venís con proyectos, que queréis saber, oye, cómo comenzamos un proyecto, está fenomenal que entendamos todo el sector, pero ahora, ¿dónde vamos a buscar fuentes de financiación para realizar todos estos proyectos que tenemos en eSports? Pues eso, seguiremos tratándolo. Y por supuesto, aunque lo he dejado para el final, pero comenzaremos, como no puede ser de otra manera, con ese módulo de contextualización de los eSports. ¿Por qué? Pues porque al final sois muchos los que venís tanto de dentro del sector, aproximadamente un 30%, como de fuera del sector, casi mayoría, un 70-75%, y de perfiles muy diferentes. Venís de gestión de eventos deportivos, de gestión de espectáculos, de diseño, de marketing, de dirección deportiva, con lo cual ese módulo es absolutamente fundamental para que, como os digo, podamos hacer esa contextualización, podamos poner esa base para que todos partamos de las mismas posibilidades afrontando el resto de módulos. Así que, como siempre, es un temario muy interesante, muy incisivo, aunque vamos a obtener una visión 360 grados del sector, vamos a bajar en mucha profundidad en cada una de las verticales y os invito a que lo reviséis en la página web o nos consultéis porque es, francamente interesante. Otra de las preguntas clásicas que siempre nos soléis hacer es, vale, de acuerdo, nos gusta lo que vemos, es muy interesante el temario, pero ¿cómo funciona un curso online? ¿De acuerdo? Bueno, nosotros tenemos, no es que sea una forma particular de funcionar, pero sí una forma bastante específica porque creemos que es la mejor manera de hacerlo. El funcionamiento es básicamente muy sencillo, pero os lo cuento. Lo que hacemos es que antes de comenzar cada semana os vamos a subir todo el material que cada uno de los profesores titulares pues van a dejar depositado. Hay material que es material clásico en formato de un documento, hay otro material que es en formato vídeo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esa es la documentación
de referencia que vosotros vais a tener, ¿de acuerdo? Esa documentación vosotros la podéis ir utilizando o digiriendo a lo largo de la semana en función de vuestra disponibilidad. Aproximadamente el 90-95% de las alumnas y alumnos que estudian con nosotros están trabajando o están cursando otra formación, con lo cual, pues dejamos que seáis vosotros y vosotras los que gestionéis ese tiempo para ver toda esa documentación de referencia. Como digo, eso es documentación de referencia, es decir, no es documentación enlatada, es documentación que está ahí como referencia. Aparte de toda esa documentación, durante la semana tendremos diferentes clases. Nosotros las llamamos webinars, ¿de acuerdo? Como os decía, como la mayoría de los alumnos y alumnas que están en nuestra formación están trabajando, tenemos ya desde hace muchos años establecido una filosofía de clases bastante estándar. Normalmente, y aunque es verdad que hay alumnos que tienen trabajos por turnos y demás, ahora vemos cómo solucionamos eso, lo que hacemos es que tenemos clases los martes y los jueves a las 8 de la tarde, de tal forma que podemos dar espacio a que salgáis del trabajo, a que podáis llegar a casa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Las clases aproximadamente, o la teoría nos dice que duran 1 hora. Lo que ocurre es que, por norma general, lo que siempre nos pasa es que los alumnos son muy activos, preguntáis, el profesor tiene que responder, el profesor también quiere dar más materia, entonces, aunque en principio las establecemos de 1 hora, nunca damos con el reloj en la mano. Normalmente se nos suelen extender a 1 hora y cuarto, 1 hora y media, en definitiva, el tiempo que haga falta, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en función de determinadas materias y en función también de las masterclasses que tenemos, donde lo que queremos es mostraros precisamente casos de éxito para que entendáis toda la teoría que estáis viendo, habrá semanas en las que no solamente tengamos clase los martes y los jueves, sino que probablemente metamos también una clase los miércoles y si hace falta porque vemos que necesitáis más o que queremos dar apoyo y demás, buscaríamos otro día de la semana, hablándolo con vosotros para ver si damos clase también los lunes y los viernes. Con lo cual, como veis, al final son bastantes clases a lo largo de la semana, son bastantes horas, pero creemos que es fundamental porque al final hay un trato directo con el profesor, podéis preguntar, el profesor está encantado y eso creemos que es un valor que nosotros lo llevamos haciendo en todas las ediciones y en el resto de formaciones de eSports Profesional y no lo vamos a perder. ¿Qué es lo que ocurre si, por ejemplo, algún día no podéis asistir a clase? Pues porque tenéis un médico, porque tenéis trabajo, lo que sea. No os preocupéis porque todas las clases quedan grabadas, es decir, son clases en tiempo real, son clases en directo, pero que además se graban porque si algún día no podéis venir a clase o simplemente luego queréis repasar algo que ha dicho el profesor, pues ahí las tenéis subidas. El tiempo que tardan en estar disponibles, pues como funcionamos todo con la nube, es prácticamente inmediato a la finalización de la clase, ¿de acuerdo? Y en caso de que no hayáis podido asistir en directo a las clases, no os preocupéis a la hora de poder hablar con los profesores. ¿Por qué? Pues porque tenéis todas las tipologías y metodologías accesibles para contactar con ellos, tenéis foros, tenéis chats, tenéis tutorías y es más, siempre recomendamos que tiréis mucho de los profesores, ¿de acuerdo? Es decir, son profesionales del sector, cosa que no mucha gente puede decir a día de hoy todavía, están encantadísimos de poder atenderos y como digo, es uno de los mayores valores de nuestra formación, con lo cual, por favor, haced uso de esos profesores. Como veis, está todo organizado de tal manera que sea compatible con vuestro trabajo, con vuestros estudios. Evidentemente os va a requerir un esfuerzo, pero tenéis una cantidad de material y de recursos humanos y profesionales a vuestra disposición para poder ser los mejores gestores de eSports del mundo. Otro de los puntos importantes de nuestra formación y que prácticamente nos caracteriza, podríamos decir, es la forma que tenemos de evaluar a los alumnos y alumnas. En primer lugar, tenemos que deciros que para poder aprobar esta titulación tenéis que aprobar todos y cada uno de los módulos de los que se compone, ¿de acuerdo? No puede quedar ningún módulo sin aprobar. ¿Cómo os proponemos hacer la evaluación? Nosotros nunca os vamos a proponer un examen tipo test, por ejemplo. No tendría mucho sentido porque realmente no nos permitiría ver si esos procesos mentales que nosotros queremos que se desencadenen en vuestra mente para entender el sector se han llevado a cabo o no. Tampoco os vamos a convocar, como puede ocurrir de forma tradicional, tal día a tal hora, aunque sea a nivel online, para que, por ejemplo, tengáis 2 horas para hacer un trabajo. No tiene demasiado sentido. Yo siempre pongo un ejemplo. No os vamos a convocar, como digo, un día a 1 hora para que en un espacio de 2 horas nos desarrolléis una estrategia de entrada, por ejemplo, de una marca al sector de los eSports. No tiene sentido porque va a salir, permitidme la expresión, un churro de trabajo. No porque seáis mejores o peores, sino porque literalmente pues, en 2 horas no se establece o no se crea una estrategia de entrada de toda una compañía a un sector. Con lo cual, ¿cómo vamos a funcionar? Nosotros siempre funcionamos proponiéndoos casos prácticos, ¿de acuerdo? Os proponemos un caso práctico, os daremos tiempo suficiente para que lo desarrolléis. A veces puede ser 1 semana, 2, 3 semanas, es decir, que tengáis tiempo de investigar, de indagar y de hacer una composición del lugar y preparar vuestra propuesta, ¿de acuerdo?
Y os damos dos formas de entrega. Os damos la opción de entregarlo en el formato clásico, un trabajo, un documento redactado y demás, pero también os damos la opción de entregarlo en formato de video pitch, con un tiempo limitado que os pondremos en función de cada uno de los módulos. ¿Por qué damos esta opción del video pitch? Pues porque básicamente es algo que tanto en el sector de los eSports como en el mundo de los negocios en general a día de hoy, probablemente sea una situación en la que os encontréis muy a menudo. Una situación en la que el mundo funciona muy rápido, estáis en un evento, tenéis la posibilidad de hablar con una persona o una marca que os interesa, pero hay ese poco tiempo, están a mil cosas, entonces tenéis que ser capaces de condensar lo que realmente queréis hacer en muy poquito espacio de tiempo y en ese poquito espacio de tiempo ser capaces de explicar vuestra propuesta de valor, lo que queréis hacer y demás. Al final, ¿qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Que os granjeéis o que os ganéis la oportunidad de luego ya sí tener una presentación más formal y demás. Pero ese video pitch, esa forma de actuar es francamente importante. No vamos a evaluar evidentemente lo que es el propio pitch, evaluaremos el contenido, pero os vamos a dar pistas para que, bueno, pues para que podáis empezar a mejorar vuestros pitches y vuestra forma de relacionaros dentro del sector, ¿de acuerdo? Tenemos que decir que somos bastante exigentes, flexibles pero exigentes y es compatible. Cuando digo flexibles me refiero a que si por ejemplo un alumno o alumna tiene, no sé, una carga de trabajo importante y no le da la vida para poder hacer el examen en el tiempo que hemos preparado, que hable con nosotros y nosotros nunca os vamos a poner problemas en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final no ganamos nada viendo una versión vuestra que no es la mejor. Si lo que necesitáis es tiempo o una serie de condiciones alrededor vuestro para poder dar el 100%, eso es lo que nosotros queremos ver, el 100%, con lo cual flexibilidad vais a tener. Ahora bien, como queremos ver vuestro 100%, vamos a ser exigentes también. ¿A qué me refiero con que vamos a ser exigentes? Pues fundamentalmente a que, aunque os penséis que es una titulación que no es no sé, algo como una carrera y demás, eso no quita o no tiene nada que ver para que la exigencia pueda ser la misma. Nuestro objetivo es que salgáis con posibilidades reales en el mundo laboral de los eSports. Entonces, preferimos ser nosotros los primeros que, entre comillas, os damos esos palos de realidad a que eso os ocurra en la calle, ¿de acuerdo? Como digo, muy incisivos, muy exigentes. A cambio también vais a tener un feedback personalizado muy profundo, es decir, nosotros cogemos cada una de vuestras propuestas, la analizamos tanto por parte del profesor titular del módulo como por mi parte como director del curso, porque yo tengo, digamos, una trayectoria vuestra de todos los módulos, con lo cual sé dónde estáis flaqueando, dónde estáis fuertes, qué aspectos hay que mejorar, qué aspectos no, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y como digo, os daremos un feedback personalizado. Ese feedback personalizado, la verdad es que nos lleva mucho tiempo, en ocasiones tardamos bastante en daros la resolución de esos casos prácticos, pero porque al final, como digo, os estamos dando una información que para nosotros, de hecho, forma parte de la estructura formativa. Es decir, si al final nos presentáis una propuesta y os decimos, pues tienes un 7, bueno, fenomenal, pero si no me dices algo más, pues la próxima vez, si cambio algo, no sabré si estoy cambiando lo que estaba bien o lo que estaba mal, ¿no? Con lo cual, como digo, ese feedback personalizado para nosotros nos lleva muchísimo tiempo, nos consume muchos recursos, pero creemos que es algo característico de nuestra formación y que a vosotros también os va a venir bien. Así que ya lo sabéis, el curso, la formación, el título es perfectamente accesible para todos, perfectamente compatible con estar trabajando o estar estudiando, pero evidentemente se os va a exigir y se os va a exigir mucho. Como digo, es perfectamente realizable, pero que sepáis que queremos sacar la mejor versión de vosotros. Otro aspecto muy importante, yo diría que fundamental y también muy característico de nuestra opción formativa es la mentorización personalizada que hacemos de cada alumna y alumno. Muchos nos preguntáis, y es lógico que lo preguntéis, si tenemos prácticas, etcétera, etcétera. La respuesta sencilla es sí, es decir, tenemos muchos acuerdos con muchas empresas, de hecho tenemos la posibilidad de hacer más acuerdos con más empresas, está todo bajo control porque para eso trabajamos con una universidad, con la Universidad de Distancia de Madrid, con UDIMA, con lo cual esa posibilidad está. Y es probable que en algunos casos sea la opción ideal. Lo que ocurre es que para nosotros, digamos que como entrada base, no es lo que andamos buscando para vosotros. ¿Por qué? Porque suelen ser prácticas que no están remuneradas y al final, pues aunque uno tenga poca experiencia, pero se está trabajando, nuestra filosofía, ya que estamos formando a gestores profesionales de eSports, es que tu trabajo tiene que estar remunerado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo planteamos nosotros esta opción, esta mentorización personalizada de cara a unos resultados laborales? Bueno, lo que hacemos sobre todo al principio de cada edición es que nos reunimos de forma personalizada con cada una de vosotras y vosotros. ¿Para qué? Para entender quiénes sois, qué buscáis y qué situación tenéis. Es decir, tenemos que ver de dónde venís, qué estudios tenéis, qué es lo que habéis estado haciendo, qué es lo que queréis conseguir, cuáles son vuestros objetivos, cuáles son vuestras circunstancias personales, porque si a lo mejor algún alumno o alumna vive en una zona
donde a lo mejor no hay muchas entidades de eSports y resulta que no se puede mover de esa zona, pues tenemos un problema, con lo cual tendremos que saber esas circunstancias personales de cada una de vosotras y vosotros para ver qué opciones laborales podemos buscar, ¿de acuerdo? Con toda esa información lo que hacemos es que, bueno, elaboramos una ficha de cada alumna y alumno, planteamos una estrategia, tenemos la suerte de que después de 8 ediciones, 4 años, nos conocen en muchas de las empresas, tenemos también la suerte de contar con un medio de comunicación como es eSports Bureau, que si no tiene llegada a cualquier agente del sector la encuentra muy rápidamente, y lo que hacemos sobre todo en ese sentido es ser proactivos. Me atrevería a decir que en los eSports es imposible, pero yo diría que es a nivel general, es imposible no trabajar de una forma proactiva a día de hoy. Es decir, si estamos esperando a que salga una oferta de empleo para poder mandar un currículum, estamos muertos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como os decimos, en base a esa información que tenemos, elaboramos una estrategia y os decimos, pues mira, tenemos llegada a esta empresa, a esta empresa, a esta empresa y a esta empresa, que más o menos es un abanico en función de los objetivos que tú tienes dentro del sector de los eSports. Habrá quien quiera estar en un club, habrá quien quiera estar en una agencia, habrá quien quiera estar en un tournament operator, habrá diferentes perfiles, ¿de acuerdo? Con esa estrategia consensuada con vosotros y vosotras, lo que haremos es levantar el teléfono, llamar y decir, hola, mira, somos de nuevo eSports Profesional, tenemos un alumno o alumna en esta edición que consideramos muy interesante, por favor, que veas el currículum, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones lo que nos ha ocurrido es, oye, es que ahora mismo no tenemos ninguna vacante libre. Ya, pero yo te estoy diciendo solamente que mires su currículum, ¿no? Y nos ha ocurrido, no siempre ocurre, evidentemente, pero no son pocas las veces que nos ha pasado que al final nos dicen, oye, vamos a contratar a esta alumna o a este alumno porque no vamos a perder la oportunidad de tener un perfil como este. No lo teníamos en mente, pero hemos visto su perfil y nos interesa muchísimo, ¿no? Con lo cual esa es un poco la manera que tenemos de trabajar. Nosotros, no os vamos a mentir, no os vamos a asegurar un puesto de trabajo, porque eso sería tontería decirlo, pero lo que sí os vamos a asegurar y en lo que podemos ayudaros es en tener la llegada para sentaros delante de las personas que puedan decidir si podéis pertenecer a esa empresa o no. Eso sí podemos hacerlo porque tenemos los contactos, tenemos el conocimiento y os ahorramos muchísimo tiempo y penurias, ¿no?, de llamar a un sitio a otro y que no me contesten y demás. Lo mismo lo hacemos para aquellas de vosotros y vosotros que no tenéis como objetivo trabajar para un tercero, sino que vuestro objetivo es desarrollar un proyecto empresarial dentro de los eSports. Pues dependiendo de cómo esté ese proyecto, si está en una fase más temprana o en una fase más avanzada, podemos hablar de o vigilar con vosotros pues cuáles serían las vías de monetización, el modelo de negocio. Si todo eso ya está asentado, pues podemos hablar de la parte de inversión, de la parte de buscar patrocinios, etcétera, etcétera. Es decir, como veis, es un trabajo muy personalizado con cada una de los alumnos y alumnos. Al final esto, como digo, nos lleva también muchísimo tiempo. Nuestro objetivo, y siempre lo digo, es no superar los 30-35 alumnos por edición, porque nos ha pasado en ediciones anteriores que con más alumnos o alumnas de ese número nos vemos un poco que no podemos llegar a toda esa atención que os queremos prestar a cada una de vosotras y vosotros, con lo cual, bueno, pues esa es un poco la idea. Nos tenéis disponibles, estamos perfectamente preparados para hablar con vosotros y sobre todo también otra cosa que es muy importante. Cuando empieza una edición, sois alumnos. Nuestra intención no es terminar la relación con vosotras y vosotros cuando dejáis de ser alumnos. La intención es continuar el tiempo que haga falta. Es decir, puede que esos objetivos que os habéis planteado durante la formación, que es una formación de 4 o 5 meses, se puedan conseguir en esos 4 o 5 meses, lo cual sería perfecto, pero si no se consiguen en ese tiempo, porque a veces las cosas no son tan rápidas, no implica que cuando termine la formación o cuando termine la edición en concreto en la que estemos, nos olvidemos unos de otros. Nosotros seguimos hablando con alumnas y alumnos de ediciones anteriores, seguimos atentos a cómo les va, seguimos trabajando con ellos, nos siguen preguntando, nos siguen pidiendo consejos, es decir, al final nosotros lo que queremos es que esto sea una relación duradera en el tiempo, con lo cual, como digo, si os matriculáis en esta novena edición sabremos cuándo comenzamos nuestra relación, pero no porque termine la formación nuestra relación va a terminar, seguirá perdurando en el tiempo, bueno, pues para todo lo que necesitéis. De nuevo en esta novena edición, y llevamos ya con esta, creo que van a ser 4 ediciones haciendo esta actividad extra de la que os vamos a hablar, vamos a realizar esa competición por parte de los alumnos de eSports Professional del título de experto en gestión de eSports. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad extra? Bueno, primero, como digo, es extra, es decir, no implica ni coste extra ni nada por el estilo, simplemente es una actividad que nosotros durante la formación queremos llevar a cabo porque pensamos que os puede venir francamente bien. Como os decía al principio, muchos y muchas sí que venís del sector de los eSports, pero ese 70-75% viene de fuera, con lo cual digamos que no tiene experiencia real dentro de lo que es el sector.
Es verdad que nuestra formación está muy bien considerada por todos los profesionales de la industria, pero no deja de ser, digamos, entre comillas, una formación teórica, ¿no? Y al final muchas veces lo que se pide es practicidad. Oye, muy bien, eres un alumno excelente, tienes unas notas buenísimas, pero tu experiencia real dentro del sector de los eSports, ¿cuál es? Bueno, pues precisamente con el objetivo de que podáis responder contundentemente a esas preguntas que os pueden hacer en cualquier entrevista de trabajo, lo que os proponemos es esa actividad extra que es crear una competición por vuestra parte, ¿de acuerdo? Y cuando digo por vuestra parte es porque va a ser por vuestra parte. A lo largo de todos los meses que dura la formación daremos una serie de clases extra específicamente orientadas, como digo, a crear esta estructura competitiva, donde nosotros lo que vamos a hacer única y exclusivamente es daros toda la información y daros el apoyo y contactos. Pero la gestión la vais a realizar vosotros. Vosotros sois los que vais a contactar con el publisher, vosotros sois los que vais a buscar las marcas, vosotros sois los que vais a buscar a los equipos, los que vais a proponer un storytelling, los que tenéis que buscar vuestro elemento diferenciador, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros os daremos pautas, os diremos, pues puede que por aquí sí o puede que por aquí no, pero aunque os digamos que no, si queréis ir por esa vía, tenéis que hacerlo porque tiene que ser una experiencia real, tanto para bien como para mal, porque además de las cosas malas o lo que no salen, también se aprende muchísimo. El objetivo, como digo, ¿cuál es? Y nos ha pasado ya, que podáis tener una competición que habéis realizado vosotras y vosotros mismos, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando vayáis a una entrevista de trabajo, esa titulación no solamente quede en un negro sobre blanco en un currículum, sino que digáis, pues mira, ves esta competición que se llama así, que tiene estas redes sociales, que puedes ver todo lo que hemos conseguido, que puedes ver estos streamings que hemos estado realizando, etcétera, 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 todo está ahí, estará en Twitch, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, etcétera, etcétera, pues yo he formado parte de esa competición, mi rol en concreto era este o este o este o el otro, ¿de acuerdo? Pero es una experiencia real porque la he realizado yo mismo o yo misma junto con el resto de compañeros de la titulación y como digo, está ahí, es visible y se puede ver cómo ha funcionado, lo que ha propuesto, etcétera, etcétera. Entonces, eso os va a abrir también muchas puertas dentro del sector porque no solamente tendréis la teoría, sino que además tendréis un ejercicio práctico realizado por vosotros mismos que será público y notorio, con lo cual vamos a seguir, ya digo, empezamos hace 4 ediciones con esta actividad extra, creemos que es muy interesante que los alumnos y alumnas que le han realizado, bueno, han bajado a tierra todo el conocimiento teórico, ahora tienen experiencia, yo me atrevería a decir profesional, quizás a lo mejor no remunerada, pero experiencia real, con lo cual abre muchas vías y como ya habéis visto, pues uno de nuestros grandes objetivos es que podáis entrar en el sector laboral de los eSports. Así que os invitamos a aquellos que os matriculéis en la 9ª edición a que valoréis la posibilidad de hacer esta actividad extra porque creemos que puede ser francamente interesante para vosotras y vosotros. Bueno, por fin en este año 2022 ya hemos hecho cosas en 2021, pero por fin, como decía al principio del vídeo, creemos que este año 2022 va a ser el que suponga la vuelta a los eventos presenciales y como siempre, pues nosotros estaremos ahí con nuestros alumnas y alumnos. Ya hemos tenido la posibilidad en la 8ª edición de participar con todos los alumnos tanto en el Global eSports Summit, que tuvo lugar en octubre, como en la Gamergy, que tuvo lugar en diciembre. Y ahora lo que esperamos es poder repetir esta situación, poder vernos, poder ponernos cara, bueno, ya nos habremos puesto cara vía online, pero presencialmente, poder compartir, poder hacer networking y sobre todo poder acudir con vosotras y vosotros a un evento para que veáis un poco la culminación, como decía, de toda esa parte que vamos a ver durante la formación en un evento. ¿Cuál va a ser el evento en esta 9ª edición? Bueno, pues sin lugar a dudas, uno que yo personalmente tengo muchísimas ganas de volver. Desde la DreamHack Valencia de 2019 no hemos tenido una DreamHack como Dios manda y si todo va bien, que esperamos que sí, pues estaremos con vosotros y vosotros en DreamHack Valencia 2021 allá por el mes de julio. Creo que es un mes ideal para poder vernos, para poder charlar, para poder hacer networking, para ver a toda la gente del sector de los eSports que segurísimo estará en DreamHack Valencia 2021 porque es un eventazo tremendo y bueno, pues simplemente deciros que a todos los que tengáis la posibilidad de acudir a Valencia en el mes de julio, a principios de julio, pues que estaremos allí con vosotros, montaremos la típica cena de la edición, si es que no hemos montado antes alguna cena por algún otro sitio, y bueno, pues lo de siempre, que a aquellos que os matriculéis en la 9ª edición, que esperamos veros, bueno, seguramente os veremos por algún evento antes y en función de la localización de cada uno y de cada uno, pero seguro que os podemos ver en Valencia en 2022, que yo creo que va a ser, bueno, pues un eventazo. Quería también hacer una mención, ya que hemos hablado del temario, a los profesores, ¿de acuerdo? Porque creo que lo merecen, son nuestro santo y seña, y como os decía también al principio, al final son profesionales que están en la industria y que viven de la industria, algo que, como decía también, pues muy poca gente puede decir, ¿no?
Me gustaría, por ejemplo, pues, ir destacando uno por uno, no son tantos, pero son muy buenos. Tenemos a Óscar Soriano, CEO de Play the Game, que será el titular del módulo de marketing. ¿Qué decir de Play the Game? Probablemente muchos, un gran porcentaje de los patrocinios que conocéis dentro del sector de los eSports a día de hoy han estado gestionados por una agencia como Play the Game, porque es fundamental para hacer de nexo de unión entre lo que son, bueno, las marcas que todavía no conocen del todo el sector y los actores del propio sector que todavía no conocen muy bien cómo aproximarse a las marcas. Por ejemplo, en el módulo de Publishers contaremos con Alfredo Bárcena. Ahora que está tan de moda todo este tema del Play to Earn, de qué van a hacer los publishers con los NFTs y demás, bueno, contar con una persona como Alfredo Bárcena, que trabaja en Satoshi's Games, que ha estado trabajando en publishers que han sido pioneros en España en toda la parte de eSports como es IDC Games y demás, pues creo que es un lujo, ¿no? Y tengo que decir que en muchas clases con Alfredo son de esas que se nos van a las 2 horas o por ahí porque empezamos a hablar de un montón de temas y bueno, es un lujo contar con él. Quería decir, por ejemplo, en la parte en la parte legal, contamos con 3 profesores que son auténtica referencia. Joaquín Muñoz fue una de las primeras personas que hizo una guía legal de los eSports con la LVP. Alex Barbará, una de las primeras personas que escribió un libro sobre leyes en eSports. Emilio Hurtado, ¿qué voy a decir de él? Si no le conocéis en LinkedIn, pues es que no estáis metidos en LinkedIn y en todo el trabajo que le está haciendo con Aulin. O sea que en la parte legal, vamos, más que cubiertos, como se suele decir no legalmente, no podemos estar. Contaremos con profesores o con masterclasses, por ejemplo, Infy es una herramienta fundamental, contaremos con temas de realidad virtual, estamos preparando, como os dice también, muchos temas relacionados con blockchain, NFTs y demás, estamos seleccionando a profesionales muy interesantes. En la parte de equipos, pues yo, por ejemplo, ¿qué voy a decir? Es decir, si hay un referente a nivel nacional, y me atrevería incluso a decir internacional, tenemos a David Alonso, a Lozar, que es director deportivo de toda la parte de Good Game Group, que incluye a Giants, que incluye a más formaciones de eSports, es un referente absoluto. En la parte de competiciones, pues en la parte de competiciones estamos trabajando, por ejemplo, con Juan Antonio Tejada, con Jaime Pinilla, sobre todo en esta parte de competiciones, si os tengo que ser sincero, aunque trabajamos también con entidades grandes como pueda ser GGT, como pueda ser SL, como pueda ser LVP, damos mucha importancia al panorama amateur, porque es verdad que a lo mejor cuando vayáis a entrar a una empresa, si entráis a trabajar en las grandes empresas, pues fenomenal, pero lo normal es que a lo mejor pues tengáis que empezar por la parte amateur, con lo cual ese conocimiento, ese doble conocimiento de lo profesional y lo amateur también es algo que queremos que, bueno, que esté presente en todos los módulos, ¿no? Y luego, por ejemplo, para acabar, pues tenemos también al CEO de G2 Arctic, a Luis, que bueno, para mí es un referente en la parte de financiación. ¿Por qué? Porque si conocéis un poquito la trayectoria de Arctic Gaming, un club pequeñito que se apalancó en un título que, como todos, pues quería llegar a la parte de League of Legends, pero fue poquito a poco creciendo, haciendo una ampliación de capital, una ampliación de semilla, hasta que luego ya tuvieron inversores profesionales, hasta que luego ya se juntaron con G2, ¿no? De hecho, no es casualidad que G2 les eligiera a ellos para formar ese G2 Arctic. Con lo cual, como veis, nada, en unos minutos he dicho varios nombres que probablemente muchos de los que estéis dentro de la industria ya reconozcáis y sepáis perfectamente de quiénes estamos hablando, con lo cual sabéis que son un referente. Y para todos aquellos que no conozcáis tanto la industria, os invito, ya os digo, a que los miréis un poco por LinkedIn, porque son auténticos referentes a nivel nacional dentro del sector. Repito, es gente que vive su trabajo, el 100% de su trabajo está relacionado con los eSports, con lo cual es algo francamente interesante y sobre todo, más allá de todo ese conocimiento y demás, que evidentemente está ahí, yo quiero resaltar su calidad humana, ¿no? En el sentido de que os van a apoyar, vais a poder hablar con ellos cuando queráis. Ellos además es que están encantados de que les hagáis preguntas, de que os presentéis, de ver posibilidades de colaboración y demás. Así que, bueno, creo que sin lugar a dudas, de nuevo, una vez más, el elenco de profesores es uno de los motivos fundamentales por los que se podría elegir esta formación, pero sobre todo quiero destacar de nuevo esa calidad humana porque os van a ayudar y van a estar encima de vosotros para lo que necesitéis. Y si hemos destacado a los profesores, pues no sería propio no destacar a nuestros alumnos. Llevamos ya, entre todas las formaciones, entre todas las ediciones del título de experto en gestión de eSports, entre el resto de formaciones, llevamos ya más de 300 alumnos formados. No sé si es un número grande, si es un número pequeño, no me interesa que sea más o menos volumen, me interesa la calidad, de nuevo, de esos alumnos, ¿de acuerdo? Os puedo comentar que tenemos alumnos que desde la primera edición están trabajando en entidades muy importantes dentro del sector. Y tengo que decir que, aunque es verdad que os comentaba también antes que tenemos esa parte de mentorización personalizada
donde, bueno, pues os ayudamos con todos esos retos que tengáis a nivel laboral en el sector. De nada valdría que nosotros os ayudásemos si no hubiese esa materia prima que sois vosotras y vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos alumnos trabajando en empresas tan importantes como La Liga, en clubs tan importantes como Vodafone Giants o Good Game Group, en empresas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que a nivel del sector, dentro, internamente, por todo lo que supone la parte de datos y demás, son fundamentales y son actores principales, como puede ser, por ejemplo, Stream Hatchet. Luego tenemos alumnos, como os decía, que no están trabajando para terceros, sino que han levantado sus propios proyectos. Hemos tenido alumnos que ahora bueno, llevan a cabo un club tan importante como puede ser Falcons, como pueden ser competiciones como What You Play. Es decir, al final lo más importante de todo esto es la comunidad que estamos trabajando. Esa comunidad que nosotros la hemos denominado eSports Professional Alumni y que de hecho os invito a que vayáis a nuestra web porque tenemos varios vídeos bueno, donde os mostramos un poco dónde han llegado nuestras alumnas y alumnos dentro del sector de los eSports después de haberse formado con nosotros. Pues es algo de lo que yo también me siento muy orgulloso. Y sobre todo es importante porque a la hora de hacer esa mentorización personalizada, a la hora de buscar esas alternativas dentro del sector en función de vuestras necesidades, no son pocas las veces en las que efectivamente llamamos a empresas, levantamos el teléfono, hablamos con ellos y demás, pero también hay muchas ocasiones en las que no vamos a, digamos, a la empresa, sino que vamos a antiguos alumnos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ellos ya están trabajando en alguna empresa donde pueda haber una oportunidad, porque a lo mejor el servicio que vosotros requerís para vuestro proyecto ya hay una empresa en donde están nuestros alumnas y alumnos que os pueda ayudar. De hecho, yo diría un poco que el sumum, ¿no?, de este ecosistema que hemos creado entre las alumnas y alumnos es que, y de lo que más orgullosos nos sentimos, es que ha habido ocasiones en las que incluso un alumno ha contratado a otro alumno, ¿no? Bueno, pues para nosotros eso ya es, como digo, el no a más. Entonces, para nosotros esa comunidad que estamos creando, ese eSports Professional Alumni, es algo absolutamente fundamental. De momento, acabamos de empezar, bueno, en la edición pasada con esos vídeos y demás para mostraros quiénes son, pero lo que queremos es que eSports Professional Alumni vaya mucho más. Ahora, este 2022, que ya no tendremos tantas restricciones por el tema de la pandemia, vamos a preparar una serie de acciones que creo que os van a gustar muchísimo y sobre todo, pues desde aquí, darle la enhorabuena a todas las alumnas y alumnos que han pasado por nuestra formación, repito, no porque sean muchos, porque sean pocos, porque les hayamos ayudado más o porque les hayamos ayudado menos, sino porque si están donde están a día de hoy en el sector es por méritos propios. Así que enhorabuena y espero que muchas y muchos de los que nos estáis viendo ahora mismo en un futuro paséis a ser alumnos o exalumnos de eSports Professional Alumni.